Okay, good. Bueno, muy bien. Entonces creo que yo no había entendido bien porque yo había entendido que era a las 10 de la mañana esta reunión. Entonces yo había salido a hacer unas compras y pues regresé corriendo, pero pues no podría empezar a hablar a mitad de la calle, pero es un poquito peligroso en la zona 1 de Ciudad de Guatemala ir con el teléfono así en la mano. Entonces, pues les pido disculpas, lo lamento. Um, what is our plan? ¿Cuál es el plan que tenemos? Questions and ¿Es answers? preguntas y respuestas o cómo es que ustedes quieren que llevemos a cabo esta reunión? Cristina, yo creo que como lo hicimos el día de ayer, que él nos cuente brevemente su experiencia y luego los señores periodistas que están conectados, si ellos quieren conectar sus experiencias, contar sus experiencias y preguntarles, creo que sería Oh, lo más adecuado. okay, good, Ok, good. perfecto. So, good morning. My name is Buenos días, yo me llamo Alexander Lapshin. Yo nací en la ex República Soviética, recuerdo esa época del comunismo. Y en 1990 mi familia emigró a Israel porque yo soy de una familia judía que venía originalmente de Polonia, Ucrania. Nos mudamos a Israel cuando yo era un niño y ahí comencé a ir a la escuela. Yo serví en el servicio militar israelí durante 3 años y medio y luego yo estudié en la Universidad Israelí. Yo estudié economía y administración de empresas. Y básicamente decidí convertirme en un periodista mucho después. Al principio yo era un economista, pero cuando yo terminé mis estudios y luego estuve trabajando en la oficina, decidí que ser economista era muy aburrido, muy aburrido. Entonces empecé a ser periodista y me convertí en un periodista de viajes y empecé a viajar hace más o menos 15 años. Y desde ahí yo visité más de 150 países. Guatemala se convirtió en el país 153 que yo visito. Y en realidad yo pues, era un viajero pacífico. Yo publiqué cientos o miles de artículos sobre países hermosos. Publiqué muchas fotografías, muchos videos en distintos medios de la Unión Soviética, Europa, Israel y distintos lugares, incluyendo Estados Unidos. Pero luego, en el 2016, diciembre de 2016, me arrestaron a solicitud de la República de Azerbaiyán. Azerbaiyán había sido parte de la Unión Soviética y pues Unión Soviética en realidad era 15 países y después de su colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cada uno de esas repúblicas se volvieron países independientes. Y uno de esos países era la República de Azerbaiyán, que es predominantemente musulmana, el 99% es musulmán, con una minoría muy pequeña cristiana de armenios que pertenecen a la Iglesia Ortodoxa. Eh, pues la Iglesia Ortodoxa cristiana. En 1988 hubo una masacre de armenios en la ciudad capital de Azerbaiyán, la ciudad de Bakú, y en esta ciudad cientos de armenios fueron asesinados durante esta masacre y distintos encuentros de peleas entre musulmanes y cristianos. Y bueno, esto fue lo que ocurrió un par de años antes del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero las fuerzas moscovitas tenían que proteger a los armenios, no los protegieron y por lo tanto los armenios tuvieron que huir del país y cientos de miles de armenios, básicamente medio millón de armenios se convirtieron en refugiados, porque durante esta época Azerbaiyán tenía pues 30% era de la población era cristiana, incluyendo armenios, rusos, algunos judíos y otras nacionalidades. Pero hasta el día de hoy es 99%, como les decía, país musulmán. El resto, 120.000 armenios, viven en una área montañosa que se llama Nagorno-Karabaj. Este nombre es ruso, Nagorno significa montañas y el nombre regional es Asta, que es el nombre armenio.
como yo les decía, después del colapso de la Unión Soviética y debido a toda esta guerra civil y los distintos peleas locales entre los cristianos y los musulmanes, la mayoría de los armenios salió del país y se volvieron refugiados en Rusia, en América, en Alemania, en Francia, en distintos países. Y el resto, 120.000, permanecieron en esta área montañosa de Nagorno-Karabaj y ellos pudieron ganar la guerra y establecieron la República Independiente a la cual le llaman Nagorno-Karabaj, la República de Nagorno-Karabaj o Kazaj en su idioma. Esta república en realidad existió desde 1990 hasta 1992, básicamente hasta el día de hoy, pero desafortunadamente en el 2022, hace 2 años, Azerbaiyán empezó la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj y con equipo israelí, europeo y con una cantidad de cientos de miles de soldados y por lo tanto con el apoyo de distintos países árabes y voluntarios de países árabes que habían llegado a Azerbaiyán a apoyar a sus hermanos musulmanes contra este país pequeñito de Nagorno-Karabaj, que era de 120.000 personas. Entonces, por supuesto, después de 44 días que estuvieron en guerra, Azerbaiyán pudo ocupar, yo diría, el 80% del territorio que era pues todavía parte de las fuerzas armenias y luego después de 44 días de esta lucha, el ejército ruso llegó a esta área como fuerza de mantenimiento de paz y entraron a Nagorno-Karabaj para mantener la paz en la región. Pero básicamente no pareciera como que estén en paz el día de hoy, porque primero que nada, muchos de los armenios fueron asesinados. Como sabemos, entre 5.000 o 7.000 armenios fueron asesinados durante la guerra. Es una población pacífica también, no todos son soldados. Y hoy el ejército azerbaiyani rodeó este territorio. El territorio es pequeño, es menos de 3.000 kilómetros cuadrados. Es una región montañosa pequeña. Fueron pues rodeados y cerraron la frontera. Entonces los armenios viven como que estuvieran en una prisión. No se pueden comunicar con el mundo exterior. El único camino que conecta Armenia y Nagorno-Karabaj está cerrado o bloqueado por los militares. Entonces, durante 8 meses, esa región estuvo completamente cerrada y pues la población armenia que vivían en condiciones miserables, mujeres, niños, no recibían ningún apoyo con alimentos, medicina, nada. Entonces las personas estaban muriendo en los hospitales porque no había medicamentos, ellos debían de permanecer horas parados ahí para que poder recibir un poco de pan. No digo carne, yo digo el pan, era un problema poder conseguir pan. Entonces, eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Entonces, vamos a regresar en mi historia. Como dije anteriormente, yo soy un bloguero de viajes, soy un periodista, no tengo nada que ver con política. Yo, pues, no estoy peleando por la independencia de Nagorno-Karabaj, yo no soy armenio, no soy azerbaiyani, yo he visitado muchos lugares en el mundo, pero para mí era solamente uno de los países que yo había visitado. Fue unos 2, 3 días. Yo fui en el 2011 a ese país y pues regresé luego a Armenia, pero la única forma de poder ir a Nagorno-Karabaj es entrando por Armenia. Entonces, si uno quiere ir, o sea, y ver que el problema es entre Armenia y Azerbaiyán. Esta frontera está entre Armenia y Azerbaiyán, pero de la parte de Armenia no se puede cruzar la frontera. Es que no es una frontera, sino que es como la línea de frente que está rodeada por soldados. Entonces, esta era la única forma de ingresar, pero creo que cientos de miles de turistas han visitado a Nagorno-Karabaj durante los años en que estuvieron independientes. Yo no fui el único que visité esa área, no fui el único. Entonces yo visité en el 2011 y publiqué varios artículos en algunos periódicos, creo que en Rusia, Israel y un par de medios europeos. Además, pues publiqué videos, pero básicamente era relacionado con el turismo. Yo no traté de
pues decir que este territorio era parte de tal o tal país, sino que simplemente yo hablé de la naturaleza, las iglesias, las cascadas, las montañas, eso, porque yo soy un bloguero de viajes. Y por supuesto, yo mencioné que la República de Azerbaiyán es una dictadura. Es ampliamente conocido que es una dictadura porque el presidente actual de Azerbaiyán ha estado pues al frente del país durante 30 años. Y pues él era, anteriormente su padre era el presidente, desde 1992 creo yo que fue su padre, y luego después de que el padre falleció, el hijo se convirtió en el presidente de Azerbaiyán. Entonces yo diría que Azerbaiyán es más o menos como el negocio del presidente o de su líder. Entonces, eso es. Antes del colapso de la Unión Soviética, el presidente que había anterior, que era el padre del presidente, él era el jefe de la KGB soviética, él era el líder de la KGB. Entonces, este es una familia comunista de la Unión Soviética. Y eso es lo que está todavía ahí en el país. Por supuesto, yo mencioné en mis artículos de esta dictadura de Azerbaiyán y yo dije que el presidente era un dictador y que su papá había sido el jefe de la KGB. Y yo, después de yo irme, pues seguí mi vida normal, visité muchos lugares en el mundo y después de 5 años, en el 2016, oh, They didn't understand? ¿no entendió? Disculpe. Pues, señor, ¿no entendió? Tal vez no está escuchando la interpretación. Le voy a poner aquí. Go on. Okay. Okay. So when we finished. Yeah, so I've been to a lot of Sí. places in the world. Entonces yo visité muchos países en el mundo y en el 2016 I was on my way from Europe. yo iba en camino de Europa a Rusia y tenía que cruzar por tren el territorio de la República de Bielorrusia. Bielorrusia es otra de las repúblicas que había sido soviética y ahora es independiente y el presidente es otro dictador, Alexander Lukashenko, quien es el presidente de Bielorrusia y está ahí desde el colapso de la Unión Soviética. Ha sido presidente durante 30 y pico de años. I was arrested in Belarus. Yo fui arrestado en Bielorrusia, me arrestaron ahí en la frontera, en mi hotel en Bielorrusia. Me dijo la policía que era a solicitud de la República de Azerbaiyán, porque hacía 5 años yo había visitado, como ellos dicen, el área ocupada de Nagorno-Karabaj. Y entonces yo tenía que ser extraditado a Azerbaiyán para ser juzgado. Entonces me llevaron a prisión, pero antes de que me llevaran a prisión, yo pude entrar al servicio sanitario, al baño del hotel, y entonces yo pude enviar un mensaje por Facebook que la policía bielorrusia había llegado a mi hotel y que me habían arrestado. Entonces, considerado que era Bielorrusia, como les dije, una dictadura, las personas solo desaparecen. Cientos o miles de periodistas simplemente los desaparecen, los asesinan y algunos de ellos son encontrados, sus cuerpos en el bosque, pero era un peligro muy grande y si yo no podía mandar este mensaje, lo más probable es que simplemente me iban a secuestrar, me iban a asesinar o me iban a llevar a Azerbaiyán de forma ilegal. Esto es algo normal, que es algo que ocurre en Bielorrusia. Y al día de hoy, Bielorrusia y Rusia también son parte de la guerra contra Ucrania, ambos países. Solo para que ustedes entiendan qué es Bielorrusia. Es más o menos como Cuba o Venezuela, más o menos así. Entonces, yo pude enviar el mensaje, luego la policía escuchó que yo había enviado el mensaje porque sonó, estaba recibiendo la vibración del celular y ellos entraron al baño, me golpearon y ellos me quitaron el celular y me llevaron a prisión. Yo pasé ahí 2 meses en prisión. Mis abogados trataron de prevenir o que no se llevara a cabo la extradición a Azerbaiyán porque era ilegal ya que cualquier periodista de cualquier región en el mundo no puede ser considerado ser un criminal. Pero como les dije, esa era una dictadura. El presidente Alexander Lukashenko
pues dio una conferencia de prensa y de forma directa dijo que, bueno, creo que los periodistas rusos estaban preguntando, mire, ¿qué pasa con el periodista Alexander Lovshin que fue capturado? Y el presidente le respondió, era increíble, y ustedes lo pueden buscar si quieren en YouTube. Él dijo, este periodista todavía está aquí en Bielorrusia. Yo les dije que lo mandaran a Azerbaiyán. Y entonces él buscó a su ministro de Relaciones Exteriores y estaba ahí y le dijo, mira, yo te dije que lo mandaras a Azerbaiyán. Yo no quiero este tipo de problemas y explicarle a la gente dónde es que está Alexander Lapshin, mándenlo a Azerbaiyán. Entonces su ministro trató de explicarle al presidente, mire, pues ellos están en tribunales, están tratando de prevenir la extradición. No lo podemos mandar a Azerbaiyán ahorita. Entonces el presidente le dijo, mira, yo soy el presidente, ya te dije que no me importa el tribunal, mándalo. Entonces, el mismo día, yo fui extraditado a Azerbaiyán en el jet personal, el del presidente de Azerbaiyán. Ustedes pueden ver en YouTube y escriben Alexander Lapshin, Azerbaiyán, y van a encontrar muchos videos donde yo fui llevado a Azerbaiyán en el avión personal del presidente. Hay soldados con armas automáticas, se mira como que yo fuera Osama Bin Laden o Pablo Escobar. Y luego yo pasé 7 meses en una prisión azerbaiyani, realmente en condiciones terribles, porque era confinamiento en solitario, en una celda pequeñita, tal vez de 2 metros cuadrados, pero el baño era solo un hoyo en el concreto, el servicio sanitario. No habían ventanas, no había televisión, sin periódicos. Realmente fue terrible. Y me llevaron, todos los días me interrogaba la policía y los fiscales, y ahí ellos me decían que el presidente le quiere demostrar al mundo que cualquier visitor de Nagorno-Karabaj es ilegal. Esto es ilegal. Entonces mi arresto había sido más por motivos políticos. Entonces yo les dije que en el caso en el que yo cooperara con la policía, yo tendría la oportunidad de regresar a casa después de mi sentencia en prisión. Me dijeron ellos, me decían distintas cosas que en realidad me recuerdan a las historias que yo escuchaba de mi abuelo, porque mi abuelo sobrevivió el holocausto. Como yo les dije, migramos de Polonia y la mayoría de mi familia fue asesinada por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz. Entonces, yo escuché muchas historias de mi abuelo, mi abuela, acerca de cómo los judíos habían sido exterminados y asesinados por los nazis, fueron masacrados, y distintas cosas insultantes, como que los judíos no eran una nación, los judíos merecían morir, los judíos eran animales y ese tipo de cosas. Y más o menos lo mismo era lo que me decían los azerbaiyanis sobre los cristianos armenios cuando yo estaba en prisión. Ellos me decían que no había ningún otro Dios que no fuera Alá y que la población cristiana debía de desaparecer de Azerbaiyán porque los cristianos eran los enemigos de Azerbaiyán y que los armenios venían originalmente de India. Era algo extraño lo que ellos decían de India y distintos cosas, y todas las mujeres armenias eran prostitutas y que los hombres armenios eran criminales, pues distintas o cosas horribles era lo que hablaban. Yo trataba de oponerme y decirle, mire, ¿cómo me pueden decir este tipo de cosas tan horribles? Bueno, también hablaban de la piel, que era de un color más oscuro. Entonces, muchas cosas malas acerca de la nación de Armenia. Entonces, me dijeron los azerbaiyanis, los fiscales, que yo tenía que reconocer que Nagorno-Karabaj era parte de Azerbaiyán y que yo solo tenía que decir a los medios en tribunales y que en ese caso yo tal vez podría volver a mi casa. Entonces, como yo les dije, pasé varios meses en condiciones extremadamente terribles, con comida muy mala,
ningún tipo de apoyo médico, ningún médico, nada, nada. Entonces, después de varios meses me llevaron a tribunales y se me acusó de, pues, dos artículos según el Código Penal de Azerbaiyán, de cursar de forma ilegal a Azerbaiyán, fue la primera, y la segunda es de insultar al presidente de Azerbaiyán, porque lo llamaban un dictador. Entonces, podíamos entender cuál era el nivel de democracia que había en ese país. Si uno le dice a alguien dictador, lo mandan a la cárcel. Entonces, mi abogado trató de explicar en tribunales que yo no había cruzado de forma ilegal porque no había ninguna otra forma de llegar a la región si no era por Armenia, porque en el lado opuesto de Azerbaiyán era simplemente como la línea de guerra, no se podía cruzar por ahí, pero no les importaba eso. Entonces, yo recibí una sentencia de 3 años en prisión, pero no, pues pude cumplir la sentencia porque cuando me mandaron de vuelta a la prisión, ahí fue atacado por 4 hombres con enmascarados que entraron a mi celda a mitad de la noche y en realidad empezaron a matarme. Yo no sé cómo explicarlo porque varios de ellos pues me detenían las manos, las piernas y uno saltó sobre mi pecho y empezó a estrangularme con sus dedos, así, con sus manos, de esa forma. Y entonces yo perdí la conciencia, yo después de unos segundos yo no sentí nada, no me di cuenta, yo pues durante un tiempo era como solo estar dormido. Y yo pasé en realidad 4 días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital local en Azerbaiyán. Y cuando yo abrí los ojos, yo podía ver pues muchos de los oficiales de Azerbaiyán alrededor mío, tal vez de la policía o del gobierno, no recuerdo. Y el embajador de Israel estaba ahí también. Y por tanto, a mí me dijeron que el presidente de Azerbaiyán había decidido que me iba a dejar ir a casa, que me había extendido un perdón presidencial y me dijeron que era porque yo había tratado de cometer suicidio, pero que ellos me habían salvado la vida. Entonces yo me opuse, yo traté de decirles, miren, no, yo no traté de cometer suicidio, pues fueron 4 hombres que entraron a mi celda y casi me mataron. Pero dije, no, 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 usted tiene problemas psicológicos, emocionales, usted trató de suicidarse y pues no se preocupe, lo vamos a llevar a casa. Y entonces, después que me llevaron a Israel y una vez más, pues fui en un jet especial médico que fue pagado por el gobierno de Azerbaiyán. Me enviaron a Israel, en donde pasé 2 semanas más en un hospital de Israel. Y ahí, pues, se me hizo una evaluación médica y los doctores llegaron a la conclusión que realmente había sido un intento de asesinato, pero que no había sido suicidio. Por distintas cosas, tenía los dedos quebrados, como aquí todos mis dedos quebrados, también mi mano, los dientes quebrados, la mandíbula de las costillas estaban, de la izquierda estaban quebradas. Entonces, tenía dos intentos de estrangulación. Cuando uno trata de cometer suicidio, es acá, enfrente, por la cuerda. Esto es lo que pasa. Debería ser físico en este lugar, pero en mi caso estaba acá abajo. Era bastante extraño. Entonces, el médico israelí me dijo, ellos trataron de fingir que había sido un, un intento de suicidio, pero podemos ver que está mal. Pero ellos en realidad trataron de asesinarte. Y después de que me dejaron pues salir del hospital, inmediatamente yo solicité al Tribunal Internacional de Derechos Humanos contra la República de Azerbaiyán y al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas una demanda en contra de ellos en Nueva York. Y después de 2 años y medio yo gané ambos casos y Azerbaiyán fue encontrada culpable de hacer un arresto ilegal, tortura y enviarme a prisión y de un intento de asesinato. Se me otorgó compensación de parte de Naciones Unidas y la Corte de Derechos Humanos, pero el gobierno se negó a pagar la compensación porque ellos insistían en que en realidad la decisión de la Corte Europea y de Naciones Unidas no era justa
y que ambas organizaciones odiaban a los azerbaiyánis porque ellos eran musulmanes y distintas cosas bastante tontas. Y yo tengo que mencionar que 8 de cada 10 de esos jueces en Naciones Unidas en realidad eran musulmanes, ellos. Entonces no tenía nada que ver con religión, si eran musulmanos o cristianos, no tiene sentido. Simplemente es un tema de derechos humanos. Pero en realidad, después que yo gané ambos casos, en realidad mi problema no paró, porque el gobierno azerbaiyani y el presidente, creo que él se sintió insultado de forma personal porque había gastado tantos recursos solamente para arrestarme, porque fue un escándalo internacional y la Unión Europea, Israel, Rusia, Estados Unidos y tantas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, protección de periodistas, todas esas organizaciones en realidad se oponían a mi arresto y exigían que yo debía de ser dejado libre. Pero el presidente de Azerbaiyán dijo muchas veces en conferencias de prensa, esta es la victoria de la democracia azerbaiyani y este hombre tiene que estar en prisión. Y finalmente Naciones Unidas y el Tribunal Europeo lo encontró el culpable de tortura, arresto ilegal y asesinato, intento de asesinato. Fue como darle una cachetada al presidente de Azerbaiyán. Entonces, en lugar de simplemente cerrar el caso o pagar la compensación y olvidarse acerca de mí, ellos decidieron asesinarme. Entonces, al día de hoy, como no me pueden arrestar una vez más, porque ya hay 2 sentencias de Naciones Unidas y Tribunal Europeo, no me pueden arrestar, pero ellos han tratado de asesinarme por lo menos 2 veces, de eliminarme físicamente. Una en la República de Latvia, que también solía ser una república soviética y ahora es parte de Unión Europea, en donde la policía local me advirtió cuando yo llegué a ese país para una conferencia de turismo hace un par de años y me dijeron que donde yo estaba en control de pasaportes, que basado en la información que tenía, no era recomendable que yo ingresara al país porque me podrían asesinar, porque había un grupo de azerbaiyanis que me estaban buscando. Y en la segunda el segundo vez ocurrió en la República de Armenia. Una vez más, me informó la policía que distintas personas habían ingresado al país desde Rusia, de Ucrania, con pasaporte bielorruso y que ellos tenían un plan para encontrarme. Entonces, no conozco los detalles porque yo tenía una conexión con la inteligencia local y yo solo me dijeron que tuviera mucho cuidado y que si era posible que me fuera inmediatamente. Entonces, incluso aquí, estando acá en Guatemala, y antes de Guatemala yo fui a México, a Estados Unidos, fui a Canadá. Entonces, incluso estando acá, no me puedo sentir completamente seguro, porque yo sé que este régimen el que me busca, pues tienen amplios recursos petroleros y pues creo que él no solamente, el presidente no solo es un dictador, sino que está mentalmente inestable. No es normal que el presidente de un país envíe su propio avión para que traigan a un periodista bloguero y que lo lleven de vuelta a su país. Yo creo que tiene problemas mentales este hombre. Entonces, esta es mi historia básicamente y al día de hoy estoy aquí en Guatemala. Yo conozco un poco de lo que está pasando en Guatemala y por supuesto, ese es un país hermoso. Hay muchos lugares para visitar. Acabo de volver de Tikal. Ayer yo estaba en Tikal, disfruté mucho mi visita. Es un país muy hermoso, un lugar muy hermoso. Las personas son muy buenas a todas partes pues no los periodistas, sino las personas en las tiendas, en las calles, pero desafortunadamente yo puedo ver que hay muchos problemas aquí en Guatemala y la preocupación más grande creo que es el crimen. Básicamente, por eso yo recibí un mensaje de los organizadores de la conferencia. Yo estaba caminando en la calle y, como les digo, no entendía bien, no había entendido bien la hora que teníamos que reunirnos y no podía andar con mi celular en la mano porque esta no es Suiza, no es Francia. Entonces yo no podía andar con el celular en la mano en la calle. Pero yo veo que hay muchas personas armadas en las calles, la policía, personal de seguridad por todos lados.
Y yo puedo entender lo que ocurrió acá, de que tiene mucho que ver con la corrupción o debido a la corrupción y los problemas económicos. Yo veo que hay pobreza en algunos lugares, veo asentamientos o favelas, asentamientos en la ciudad de Guatemala, y yo puedo entender lo que está pasando aquí. Es muy triste, pero en realidad es muy interesante para mí poder aprender y entender este país y a su gente linda. Y pues tal vez voy a publicar algo sobre Guatemala en mi visita a Guatemala, y básicamente esa es mi historia. ¿Tienen preguntas? Perfecto, Alexander, muchísimas gracias. Muy amable. Entonces, ahora sí, quisiéramos ver si las personas que están conectadas, los periodistas, tengan algún comentario, alguna historia o alguna pregunta para Alexander, que nos acaba de narrar lo que un periodista le pasó en un país que puede suceder y ha sucedido a muchas personas más. No sé si alguno de ustedes quiera intervenir. Por favor. Bueno, no sé si puedo hacer la pregunta directamente o hay que pedir la palabra. No, Mario, ¿qué tal? Buenos días. Adelante. Bien, Tú eres de los muchísimas gracias. organizadores. Sí. Bueno, la realidad es que muchísimas gracias por la, por compartir realmente este, esta hazaña, diríamos, ¿va? Porque la realidad es que el periodismo ha trascendido ahora a muchas y múltiples formas de comunicación, pero lo que nos ha compartido el colega es valiosísimo desde la perspectiva siguiente, que en los autoritarismos en diversas partes del mundo están plagadas precisamente porque por el, el, el tema este de violar la libertad de expresión y sobre todo pues de someter cualquier eh, eh, forma de interpretar la realidad, pero sobre todo, pues, que en este caso se evidencia cómo los gobiernos autoritarios de esa parte de Asia y Europa, Asia y Europa, pues están, Europa Oriental fundamentalmente, ¿va? Están coartando la libertad de expresión. Yo creo que tú sí señalaste un punto bien importante, que es el hecho de que muchos colegas pueden en cualquier momento, pues, ser víctima de esta intolerancia, ¿va? Entonces, mi pregunta es básicamente es cómo logró sortear esta situación y cómo ha percibido en otros países el testimonio que él ha dado. Muchas gracias, Mario. Cristina, yo quisiera presentar a Mario. Alexander, Mario Recinos es un periodista de amplia experiencia en Guatemala. Fue director de nuestro diario por muchos años, presidente de la APG también, ahora es vicepresidente y docente también universitario acá en nuestro país. Mm. Se nos hizo Cristina. Yeah, thank you for the question. Sí, gracias por la pregunta, Ok. pero me gustaría comenzar con un poquito de lo que vino a mi mente, porque si no se me va a olvidar, acerca del dictador de Azerbaiyán. Entonces, antes de venir a Guatemala, yo fui a Ciudad de México y fue muy interesante una historia sobre esto del dictador de Azerbaiyán, porque hacía 5 años el presidente actual de Azerbaiyán le pagó
pagó para establecer o construir un pequeño parque en medio de la Ciudad de México, un parquecito. Y la condición para poder pues construir este parquecito era construir una estatua de su papá. Entonces, hoy hay un parquecito que es nombrado en honor de el padre del expresidente de Azerbaiyán, ex jefe de la KGB soviética. Entonces fue un escándalo en la Ciudad de México porque un par de miembros del Parlamento mexicano recibieron una mordida, como decimos aquí, de $5 millones que recibieron de la Embajada de Azerbaiyán en la Ciudad de México para poder construir el parque con la estatua de un dictador. Entonces, esto es increíble. Y cuando le pregunto a mis colegas mexicanos, yo soy periodista y las personas normales me preguntan, mire, ¿cómo que México es una democracia tan grande con tradiciones de, bueno, respeto de derechos humanos? ¿Cómo es que ustedes pudieron poner en la ciudad capital de México la estatua de un ex dictador soviético, jefe de la KGB, que no solamente pues persiguió a 500,000 de cristianos, sino que era el jefe de la KGB soviética? Él persiguió a millones de ciudadanos. ¿Cómo pueden simplemente poner la estatua y ponerla en la ciudad capital de su país? Pero lo que ocurrió con ese tema de que después que se construyó el parquecito hace 5 años, la estatua estuvo ahí más o menos un par de meses nada más. La estatua la robaron, después se la robaron. Alguien se robó la estatua. Entonces, al día de hoy no hay estatua, sino que solo permanece la base donde estaba la estatua, pero el nombre del parque todavía se llama en honor a este dictador azerbaiyani. Entonces, yo espero que nunca ocurra en Guatemala que se les ocurra poner una estatua en honor de un musulmano, un líder musulmán soviético, un dictador. No lo podría creer. Pero ahora sí me regreso a su pregunta, disculpe. Entonces, como mencioné anteriormente, yo era un bloguero y periodista de viajes. La política no era lo mío. A mí no me gusta la política. Yo no quiero ser parte o interferir en, pues, en las relaciones internas políticas de los distintos países. Esto no es lo que me interesa. A mí eso no es lo que me interesa. Pero desafortunadamente, yo tuve este tipo de experiencia. Entonces, al día de hoy, yo ya no puedo simplemente continuar viajando con mis viajes inocentes, sino que tengo que ver que hay muchas cosas malas que han pasado en el mundo. Y yo he conocido muchas personas que estaban en la prisión en Azerbaiyán y personas en Armenia que habían sido arrestadas de forma ilegal, periodistas que habían sido perseguidos, la oposición política, líderes que habían sido torturados y asesinados en prisión. Entonces yo, antes de eso, yo escuchaba y había que las personas hablaban de los muertos, pero a mí no me interesaba, porque el trabajo que yo hacía, viajar, era tomar fotos y disfrutar la vida. Pero ahora, en realidad, eso cambió. Yo ya no puedo continuar con mi vida normal porque yo veo muchas personas luchando por su libertad, muchas personas luchando por su vida y ellos deben o yo debo apoyarlos y todos nosotros debemos apoyarnos los unos a los otros. Y por supuesto, al día de hoy no me puedo sentir seguro y sobre todo, pues esto es problemático porque yo tengo familia y mi familia al día de hoy, pues mi esposa y mi hija, ellos están aquí viéndome y solo sonríen mientras me escuchan, pero pues a veces me siento preocupado porque en lugar de poder tener una vida normal, estable, yo todo el tiempo tengo que estar pensando sobre mi seguridad, incluso aquí en Guatemala. Y no estoy hablando acerca del crimen local o del día a día, eso lo podemos sobrevivir el crimen normal de las calles, sino que yo estoy hablando del gobierno azerbaiyani que no solamente a mí o contra cualquier líder opositor o periodista contra el régimen, que pueden buscar asesinarme incluso acá o en México y en cualquier lugar. Entonces, yo no siento miedo que me maten a mí, pero sí me preocupo de mi hija de 8 años y de mi esposa y sobre mi madre también, por supuesto. Entonces, no hay otra opción. Yo continúo en este camino, no voy a parar
hasta que yo siga vivo, yo voy a continuar con mi lucha. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir o contar alguna historia de los presentes, de los miembros de APG? Yo veo a Alex Santiago, levantó la mano. Adelante, Alex. Um, Basically, that's all. This is my story. So, in case you will have some questions, I will answer. Pues esta es mi historia, básicamente. Sí, Alex solamente, había levantado la Alex, mano. sí, solo tiene el micrófono Está apagado el micrófono. Ajá. apagado. Maco, ¿alguna intervención? Tal vez preguntarle qué recomendaciones le dan a los periodistas cuando están siendo acosados por los gobiernos y qué es lo que espera él de hacer este tipo de denuncias en varios países. So, first of all, Primero que nada, yo comencé con mi propio caso, que los periodistas alrededor del mundo, pues, digamos, no son una familia o digamos que son como una familia, pero yo esperaba apoyo de los periodistas a nivel mundial. Pero desafortunadamente cuando me arrestaron, yo vi que había muchos periodistas y distintos periódicos y organizaciones que se mantuvieron por un lado, que no les importaba por distintos motivos políticos. Algunos de mis colegas que yo conozco personalmente, por ejemplo, ellos no querían apoyarme porque ellos recibían también dinero del gobierno azerbaiyani y algunos de ellos incluso publicaron distintos artículos y material en contra mía. Entonces, en lugar de apoyarme, ellos apoyaban al dictador de la República de Azerbaiyán, sobre todo en los lugares que habían sido de la República Soviética, mucho menos en Europa y en Estados Unidos, pero en los países que habían sido de la Unión Soviética, el gobierno azerbaiyani pudo, pues, darle mordida a la mayoría de los periodistas. Y desafortunadamente, la mayoría de nosotros no somos personas ricos, los periodistas. La mayoría de nosotros tenemos que sobrevivir con sueldos bajos. Y por el otro lado, hay muchas opciones de recibir dinero y de publicar también distintos artículos que pueden ser injustos o sobre cosas injustas. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Yo creo que lo más importante es la mayoría de periodistas, sin importar del país o de su región, que el día de hoy yo soy el que fui arrestado un día, pero si mañana podría ser usted al que van a arrestar. Y si yo no lo apoyo a usted, usted no me va a apoyar a mí. Así es como funcionan las cosas. Entonces, realmente yo pasé un tiempo bastante difícil. Y cuando salí de prisión y cuando yo salí y encontré a mis ex amigos, porque ahora yo no puedo decir que eran que eran mis amigos, si publicaron mentiras sobre mí, que yo había sido un terrorista que había cruzado la frontera de forma ilegal. Y yo podía ver que debido a esos artículos, ellos habían comprado carros nuevos, ropa nueva, y eso no me gustó, fue bastante malo, me dio asco. Entonces, yo creo que lo más importante para todos los periodistas y los activistas de derechos humanos es que se tienen que apoyar los unos a los otros sin importar si le cae bien o le cae mal a la persona, porque no es algo personal, sino se trata para que nosotros podamos trabajar, vivir y sobrevivir. Eso, apoyarnos. Isabel, tenía levantada la mano. Haz tu pregunta, por favor. Gracias, buenos días. Saludos, Alexander. Un abrazo solidario para ti, tu familia, y que esta estancia en Guatemala sea reconfortante para tu corazón. A mí lo que me gustaría saber es cómo has trabajado pues todo este cúmulo de emociones y experiencias negativas. O sea, ir a terapia, hablar, escribir, o sea, eso me gustaría saber. Mucho gusto.
Thank you for the question. Muchas So, gracias por la pregunta. Por supuesto, básicamente yo tenía dos opciones después de que me soltaron. O me quedaba callado y trataba de reconstruir mi vida una vez más. Y la segunda opción era hacer lo que en realidad yo hago al día de hoy, que en el campo de derechos humanos, proteger mis propios derechos y tratar de proteger los derechos de todos los periodistas en el mundo sin importar el presidente o el país, ya sea Guatemala, Azerbaiyán, Rusia, Israel, no importa. Entonces, yo decidí tomar la segunda opción porque como yo les dije, muchas personas han vivido la misma experiencia. Hay pues algunos periodistas que yo conocí en la prisión de Bielorrusia antes de ser extraditado y estaba llena, como 25 personas en mi celda. La mayoría de ellos eran periodistas y oposición política, los que estaban en prisión. Entonces, la mayoría de ellos, después de haber sido, pues de haber salido de prisión unos 5 años, pudieron regresar a casa y ellos habían sido quebrados psicológica y emocionalmente, estaban rotos, se sentían débiles, pero decidieron mantener un perfil bajo para no poder tener problemas una vez más. Yo recuerdo a esos periodistas, eran buenos periodistas que pasaron 2, 3 años en las prisiones de Azerbaiyán y después de que ellos habían sido dejados libres, simplemente desaparecieron. Y no estoy diciendo que los asesinaron, tal vez están vivos, pero simplemente se desaparecieron. Ya no trabajan como periodistas, simplemente mantienen un perfil bajo. Y creo que yo he tratado de comunicarme con ellos y ya no están en el negocio, digamos, porque ellos tienen miedo de que los envíen una vez más a la prisión, tienen miedo de ser asesinados, tienen miedo de poner a su familia, a sus hijos en peligro. Yo no entiendo. Pero eso es porque es extremadamente importante no quedarse callados, porque al día de hoy yo soy parte de un proyecto en California, formé parte de este proyecto y lo que están haciendo es recolectar cuáles son las debilidades de la guerra armenia, de la última guerra entre Armenia y Azerbaiyán, y ahí hubo cientos de soldados armenios que fueron tomados por Azerbaiyán como prisioneros y la mayoría de ellos fueron asesinados y contra todo tipo de ley internacional fueron llevados a prisión y luego asesinados, no durante la guerra, sino en prisión. Y la mayoría de ellos fueron violados sexualmente. Entonces, los castigos sexuales es normal para esto lo hacen en las prisiones de Azerbaiyán. Por ejemplo, yo tuve suerte, a mí yo no fui violado sexualmente, pero la mayoría de las otras personas experimentan violencia sexual y la mayoría de prisioneros armenios durante la guerra experimentaron esta violencia sexual horrible, una violencia sexual horrible. Entonces, cuando estábamos tratando de averiguar las debilidades, pues presentamos una queja en Naciones Unidas y estamos tratando de presentar en el Congreso estadounidense en Washington que imponga sanciones contra la República de Azerbaiyán. Muchos de estos soldados en realidad se negaron a cooperar porque los habían quebrado, roto emocionalmente y físicamente, tanto que ellos ya no quieren hablar lo que ellos sufrieron en prisión. Entonces, en su cultura, esto es como no es normal cuando el hombre habla de forma abierta de cómo él fue violado sexualmente, pero esto es muy importante. Entonces, este es uno de mis proyectos y este es uno de los puntos por los cuales todos nosotros debemos apoyarnos mutuamente y no permanecer callados. Debemos luchar contra este tipo de regímenes opresores. Muchas gracias. Alex, ¿puedes eh, plantear tu pregunta, por favor? Gracias, Marco. Perdonen, Ten- pero tenía problemas con... Ahora sí me escuchan. Gracias, Alex, Alexander, por compartir esa experiencia. Un tema tan delicado. Preocupante la situación también para el periodismo de Guatemala por el tema de que se está criminalizando. Tengo entendido que esos son los inicios de cualquier dictadura, el criminalizar el periodismo como profesión. Yo te haría el planteamiento, Alexander, si tú nos pudieras dejar ese mensaje periodistas guatemaltecos para que no mermemos nuestra
forma de pensar y defender en estos momentos que lo podemos hacer, porque ahora en Latinoamérica nuestras democracias son, algunas democracias de Latinoamérica han sido disfrazadas de dictadura. O sea, lo consiguen por vía legal, pero sabemos nosotros que se está viviendo un tema de casi una dictadura. Ese sería pedirte ese mensaje y de verdad un abrazo para ti y para tu familia. Por más reciente en una situación como la que viviste, es la familia la que al final siempre se queda con uno y te entiendo porque yo de temas empresariales. Sin embargo, por la situación que se está viviendo en el país, estoy ahora viendo temas sociales y políticos también. So I think the most important in Yo that creo case que lo más importante en este caso es poder sacar las historias fuera de Guatemala, porque como yo les dije, el mundo no conoce, no sabe lo que está pasando acá. Entonces yo hice muchas búsquedas para ver lo que está pasando en Guatemala y es difícil encontrar algo. Más que, ante todo, yo escucho historias acerca de un periodista guatemalteco que fue asesinado aquí, lo desaparecieron, lo secuestraron. He escuchado este tipo de casos, no solamente en Guatemala, sino que en Latinoamérica. Pero desafortunadamente no hay un tribunal europeo aquí, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo tuve suerte porque Azerbaiyán es parte del Consejo Europeo, no de la Unión Europea, sino del Consejo Europeo. Entonces, Azerbaiyán debe seguir las reglas del Corte Internacional de Derechos Humanos y por lo tanto yo pude ingresar mi caso a la Corte Internacional de Derechos Humanos y ese es el motivo por el cual mi historia se volvió tan famosa en Europa y en la antigua República Soviética. Pero en cuanto a Guatemala, yo creo que están en camino a decirle al mundo lo que está pasando acá y lo que está ocurriendo, si son de dictaduras o una dictadura disfrazada, etcétera, pero deben de comunicarlo más o comunicarse con los periodistas que están afuera, los que están en Francia, en Alemania, en México, en Estados Unidos, porque en realidad la única forma de presionar a un dictador es hacer que sus historias sean leídas alrededor del mundo. Entonces yo comencé con mi propio caso. El gobierno azerbaiyani no le importaba no les importaba yo personalmente, pero sí le importaba lo que yo hacía o los proyectos para poner o que hubieran sanciones económicas o individuales contra el gobierno de Azerbaiyán, porque ellos reciben miles de millones de dólares y tienen cuentas offshore y también tienen bienes o propiedades en Miami y en California. Entonces, ahora están luchando para encontrar esas propiedades y quitárselas. Entonces, este es el camino para luchar. Y esto es muy importante porque todas las publicaciones dentro de Guatemala son solamente para un público guatemalteco. Y yo sé que le estoy hablando de Nagorno-Karabaj y ellos tienen el mismo problema como acá, porque el mundo no sabe, no conoce nada de Nagorno-Karabaj. Y si uno le pregunta aquí a las personas en Guatemala cuál es la capital de Armenia, la mayoría de personas no sabe y eso es normal. Pero si usted le pregunta a los armenios cuál es la ciudad capital de Guatemala, ellos tampoco saben. Entonces, es muy importante que ustedes cuenten sus historias a tanta gente, periódicos, periodistas y tantas organizaciones en el mundo como sea posible. Es la única forma de ganar. Quiero darle las gracias a el periodista Ramiro González en Alta Verapaz y qué bien que se haya sumado a este chat que nos deja eh, perspectivas diferentes a las violaciones de la libertad de prensa en diferentes partes del mundo. ¿Alguien más que quiera preguntar? No, yo solo pedirle a Alexander que esta experiencia es muy importante para socializarla dentro de los socios de la APG y todo el periodismo guatemalteco, por lo que le agradeceríamos si nos puede compartir un artículo de alrededor de 2 páginas, por lo menos, para poderlo
publicar en nuestra revista, en la edición ahorita de septiembre, octubre, y así de igual manera subirla a nuestras plataformas. Yes, of course, you can. I will be more than happy. Sí, por supuesto, estaría, sí, con mucho gusto. Adelante, Victorino. ¿Puedes hacer tu pregunta, por favor? Muy bien, buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Vaya, gracias, gracias por la invitación. No formo parte del APG, pero soy periodista. Gracias, Alexander, por compartir tu experiencia. Sí, es bastante fuerte y seguro la dimensión emocional ha de ser grande. Pues básicamente es compartirte, así como tú dices que como México levantó un monumento a un dictador, pues Guatemala no es nada ajeno a eso. Se puede decir, es una sociedad con el 80 o no, 80% o 90% de cristianismo, pero también aquí se levantan monumentos a dictaduras, ¿no? Y prevalecen, pues, y eso es lo que se defiende, y eso es parte de lo que enfrenta ahora el periodismo y la sociedad guatemalteca, de una represión de una manera sutil y que podríamos ya catalogarlo en la dictadura. Y también otra cuestión que es que Guatemala es pequeña y de plano se conoce poco en el mundo, pero también es, ahora tal vez va a pasar a los niveles mundiales por la calificación que le ha dado el Banco Mundial de ser uno de los países con más alto índice de pobreza a nivel mundial y una élite bastante poderosa a nivel mundial, o sea, una contradicción. Entonces, pues creo que, bueno, yo más es mi comentario, ¿verdad? Y entonces, lo que tú dices, cómo ser solidario entre el gremio, pues también ha sido una fuerte represión desde los 70, 60, 70, que salió de una situación semifeudal a unas dictaduras militares y ahora pues en una construcción de democracia pues se ve interrumpida por ya las cuestiones legales para favorecer a un determinado grupo que, con altos índices de criminalidad. Entonces, básicamente agradecerte y gracias por este compartir, porque eso también nos da a nosotros, nos eleva más la alerta para poder frenar las situaciones de esta naturaleza. Gracias. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer ya una de las últimas preguntas o bien ya vamos terminando la reunión para agradecerle a Alexander su valiosa colaboración y que nos haya abierto los ojos en este tema y que podamos compartir cosas como que debemos de ser más solidarios entre los periodistas porque es la única manera de poder defender la libertad de emisión del pensamiento. Perfecto. Muchísimas gracias entonces, señores, y esperamos vernos a la próxima. Y Perfecto, esperamos, muchísimas gracias. y esperamos el artículo para la revista de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Exactamente. Muchísimas gracias, Alexander. Feliz sábado. Igualmente, se cuidan Feliz todos. fin de Thank semana, you. mis amigos. Thank you. Que se la pasen bien. Gracias, Alexander, y buena estancia en Guatemala.
Y muchas gracias a Cristina por la traducción, muy buena. Sí, excelente. Adiós. Gracias, Nos vemos. gracias a Marco por la invitación. Realmente un tema muy interesante para replicarlo en nuestros medios o también con nuestros compañeros, muy amables. Y gracias, Alexander. Un fuerte abrazo. Thank you so much. Muchas gracias y yo también. Gracias a todos. Feliz fin de semana. Gracias, Cristina. Nos vemos por ahí.